fútbol no se puede hacer feliz a todo el mundo. O sea, seguramente que Agu estará triste, pero estará contento Pastell. Y seguro que otro que no vaya estará triste, pero otro va convocado. Los entrenadores, a diferencia de la gente de a pie y muchas veces vosotros también, me disculpáis, solo podemos hacer alineaciones de 11 y 16 convocados. Creemos que la gente que llevamos para este partido es la correcta y ya está. Yo lo que no puedo hacer feliz a todo el mundo, o sea, hago lo que creo que tengo que hacer como cualquier entrenador, ¿eh? Cualquier entrenador cuando convoca 16 porque cree que son los 16 para ese partido concretamente, ¿no? Pastell también estaba, es que es lo de siempre. Pero vamos, si es una ventaja para vosotros, cuando vengáis los viernes me preguntáis y os digo la convocatoria del sábado, tampoco hay ningún problema, yo no quiero ser ventajista, yo ya el viernes sé más o menos quién va a ir. El equipo no jugó contra el Español, no fuimos una banda, contra la Paula no fuimos una banda, contra el Cornellá no fuimos una banda, es que el equipo da buenas sensaciones, hacemos cosas, nos está faltando la eficacia, que es lo más importante en las áreas, pero el equipo no es una banda, simplemente por el tipo de campo que nos encontramos, el tipo de equipo que nos encontramos, pues igual hacemos algún cambio. Pero no, yo cuando no funciona es a mí que venga el Español, te meta 0-4, que demos la sensación de que no hemos tirado ni a portería, pero es que nosotros, en los diarios de esta semana, uno de los porteros en el once ideal era Rubén Gualaloca, el del Español. El de la semana pasada era Abel Varo. Y el de la semana anterior, Marcos. Algo haremos bien. 19 corners. 19, o sea, no somos una banda, por lo tanto no se merecen los chavales que el entrenador esté continuamente haciendo inventos. Simplemente lo que vamos a hacer es correctísimo, no vamos a hacer ninguna locura porque no creo que sea el caso, ¿no? Coño, es que lo que ha hecho es que otro equipo, es que hay equipos como Badalona, Hospitalet, Barça B, yo que sé, equipos ahí ahora no me acuerdo concretamente, que han hecho tantos fichajes que si ahora empezaran el objetivo sería otro. Es que ahora el Hospi con Cristian Alfonso, Cristian Gómez, Tía Sastre, Héctor, Prior, estamos hablando, Coro, estamos hablando de que en el equipo titular va a haber el 50%, seguramente van a ser nuevos. Estamos hablando que Cristian Alfonso y Cristian Gómez han jugado como mínimo en primera y segunda A. Tía Sastre viene en Mallorca de jugar en segunda A. Coro viene de jugar en Japón también y es un jugador con es que otro equipo. O sea, ahora tienen mucho mejor equipo. Tienen muy buenos futbolistas de juego asociativo y aparte estos hacen mejores a los otros, es que no hay más. Cuando tienen muy buenos, los que están alrededor se vuelven más buenos también. O sea, la diferencia es abismal. Vamos a encontrar mucho mejor equipo que en la primera vuelta. Y bueno, pues ahora, pero también también lo intentaron aquí, creo que ahora están haciendo un fútbol más asociativo, por lo menos lo que vimos el día del Barça, ¿no? Porque los jugadores son de fútbol asociativo, claro. Aquí ya vino y quiso jugar. Ahora lo único que, como todo, cuando tú quieres hacer una propuesta, la que sea, si tú te haces una propuesta de juego directo y tienes todos jugadores de 1,90 m, es más fácil. Si haces una propuesta de juego directo con gente de 1,65 m, es más complicado. Entonces, la propuesta que hace el Hospitalet, que el Hospitalet siempre es un equipo que en los años, por el perfil de entrenadores que han estado ahí, entre ellos yo también, todos hemos sido de juego asociativo. Y entonces era una continuidad. O sea, todos los entrenadores que llegamos habíamos tenido la suerte del que había estado anteriormente, ya había hecho ese tipo de trabajo, cada uno con sus connotaciones. Pero el Hospitalet siempre ha sobresalido por el fútbol asociativo. O sea, en ese campo se han llevado goleadas un montón de equipos. Porque ha sido una manera. Ahora, el equipo en los últimos años se ha ido todo el mundo, ha tenido que reinventarse, gente nueva, y pues al entrenador le ha costado más. Pero ahora ha venido gente que son de la antigua batallitas, Coro, Cristian Alfonso, Cristian Gómez, jugadores de mucho nivel técnicamente. Entonces, cuando tú quieres hacer un fútbol asociativo y tienes muchos jugadores de mucha calidad, pues es más fácil, como todo. Ahora hacen la misma propuesta bajo mi punto de vista, pero mucho mejor porque tienen mejores jugadores. Ahora Puerto parece mejor jugador todavía, Raúl Torres parece más jugador, eran también jugadores de calidad, pero rodeados de más calidad, pues parecen mejores todavía, ¿verdad? En el Puebla de Fumet jugó Batanero y también faltó fluidez. Yo no creo que el problema fuera eso. Un equipo que no tiene, siempre con todo el respeto del mundo hacia tu manera de verlo, un equipo que no tiene fluidez, sí es verdad que Adri para mí es el partido más flojo que ha hecho, pero un equipo que no tiene fluidez no llega tanto arriba, es que llegamos muchísimas veces arriba. O sea, eso es objetivo, no es una cosa subjetiva, porque a veces los entrenadores no somos objetivos porque nos dejamos llevar por nuestros colores. Es que un equipo que mete 19 córneres, te vuelvo a decir, más todo lo que el portero fue el mejor, es que algo sería bien a nivel de creación, ¿no? Que no estuvimos, Adri no estuvo como siempre, estoy de acuerdo contigo, yo creo que es el peor partido que ha hecho Adri, pero yo creo que son gente que hay que darle continuidad porque lo están haciendo bien ahora. Yo creo que nuestra eficacia fue un poco más arriba, que nos faltó eficacia a balón parado,
y eficacia en las jugadas que hicimos y que tuvimos para batir al portero, si lo hace bien. Si el cansancio con un chico de 21 años, yo no creo que tenga el cansancio, simplemente que los jugadores tienen mejores partidos y peores partidos. Pero yo cansado estoy yo cuando me voy a correr, que estoy ya para el arrastre, pero un chico de 21 años, ese no. Simplemente que no estuvo acertado el otro día, pero es un jugador que lo está haciendo fenomenal y yo no tengo por qué no seguir creyendo en él. Eso no quiere decir que tenga que jugar o no jugar, pero creo que es un jugador que nos está dando unas prestaciones de que ha entrado en el campo fenomenal y es un jugador nuestro, es de labor de grupo y por lo tanto es un jugador que como Manel, o sea, Manel es un jugador que nos estaba dando muchas cosas, la gente no sé si es que se pensaba que cada domingo iba a marcar 2 goles y no sé qué, pero de los nuestros es el que refrenda un poco los valores que queremos meter aquí en Sabadell. Ha estado 6 meses trabajando en el B, ha marcado 13 goles. Ha venido a entrenar con nosotros 6 meses cuando sobraba de lateral derecho, de central, sin una queja, sin trabajando, metiendo goles. El premio es estar en el primer equipo porque se lo merece, porque él hace cosas muy interesantes. Entonces, yo sé que es un chico que necesita adaptarse porque nunca había jugado en segunda B y lo que no puede hacer al primer partido de quitarlo. Yo tengo que ir más lejos de lo que ve la gente, que es que hace un trabajo impresionante a nivel de equipo, o sea, a nivel individual para que el equipo sea mejor y por lo tanto vamos a seguir confiando en ellos, eso lo tengo muy claro. La única sensación que tengo es que si tenemos la fortuna de ganar jugando bien, indudablemente haciendo cosas y tal, damos otro pasito para arriba. Está claro, dijimos que el equipo a la segunda vuelta iba a ser otro, está siendo otro, pero al final nos está faltando un poco de eficacia. Hemos tenido una posibilidad para meternos los puestos de arriba con estos 3 partidos que por mérito de los jugadores creo que podrían estar ahí, pero el fútbol no es por mérito, es por goles. O sea, entonces la sensación es que tenemos que seguir trabajando para quedar lo más alto posible y seguir intentando mejorar en lo que no estamos siendo eficaces, ¿no? Pero no, porque es que quedan todavía 14 jornadas, 13 para jugar, porque una ya está ganada, como todo el mundo. Entonces, me parece, no sé si me equivoco, he dicho 14, sí, ¿no? 13 hay que jugarlas y una ya está ganada en los despachos, que sería, si las 14 lo pudiéramos hacer como la del Huracán, para el entrenador sería la leche. Pero yo solo pienso, como tú entenderás, en seguir siendo eficaz fuera. Hemos ido los últimos partidos, hemos sacado 4 puntos. Sabemos que ahora el Hospital es otro equipo diferente, pero tenemos que ir con la sensación de que podemos ganar ese partido, que yo creo que vamos con esa sensación.